pero hoy, pues claro, con todo este problema computacional, se me complicó. Ya empezó a grabar, creo. Entonces, pues voy a hacer como un pequeño resumen para aquellos que tengan que ver la grabación. Yo aplico el método de Gauss-Jordan, llego a la forma escalonada reducida y una vez llego a esa forma escalonada reducida, hay tres posibilidades. Y ustedes se van a dar cuenta que siempre, siempre, siempre cae en alguna de las tres posibilidades, tal y como están definidas acá. La primera es que aparezca alguna inconsistencia. Es que haya fila de 0 al lado izquierdo y a la derecha un número distinto de 0. Cuando eso pasa, el sistema no tiene solución. Ese es el primer caso. El segundo caso es cuando no hay inconsistencia y todas las columnas tienen pivote en la forma escalonada reducida. Entonces yo llego a la forma escalonada reducida, miro una por una, y si todas las columnas tienen pivote, el sistema tiene única solución. Y la única solución son los números que aparecen al final, al lado derecho. Ese es el segundo caso. Y el tercer caso es que en la forma escalonada reducida no haya inconsistencias, pero alguna o algunas columnas no tengan pivote. Cuando eso pasa, el sistema tiene infinitas soluciones. Eso es como un resumen breve de lo que hemos hecho, como para que quede en la grabación, que ha iniciado tarde en esta ocasión. ¿Sí? ¿Claro para todos hasta ahí? ¿Preguntas? No, profe, está bien. Profe, ¿podrías Miremos, mostrar otro ejemplo de infinitas soluciones? por supuesto, por supuesto. Entonces quiero que miremos, pero este quiero que lo hagan ustedes. O sea, tengo varios ejemplos, de hecho la idea hoy es ejemplificar. Entonces, ¿quieres uno de infinitas soluciones? Aquí voy, pero ustedes van a hacer el proceso de escalonamiento para que vean a dónde llego. Voy a hacerlo otra vez de 3 por 3. Ya más adelante vamos a ver ejemplos de otros tamaños. Y vamos a ver que los mismos criterios siguen aplicando sin importar el tamaño. Entonces tengo x1 más 2x2 menos 4x3 igual a 20, por poner un ejemplo. Tengo 2x1 más 4x2. Aquí tengo menos 9x3 igual a 30. Y tengo en el comentario ahí 3x1 más 6x2 menos 13x3 igual a 5. ¿Qué quiero que hagan? Quiero que por favor hagan el proceso de escalonamiento de Gauss-Jordan, utilizando o tratando de utilizar los procesos y pautas que hemos discutido hasta el momento. ¿Listo? Aquí puse Listo. 4x a la 13, discúlpeme. X sub 3. Y entramos a analizar, una vez me hayan hecho el escalonamiento, a cuál de los tres casos corresponde. Y entramos a analizar especialmente ese último caso.
Profe, una pregunta. Cuéntame. Si en ese caso no es escalonada y me dio 0. Escalonada siempre es. ¿Sí? O sea, escalonada, o sea, a la forma escalonada siempre hay que llegar, ¿no? O sea, al finalizar el proceso de Gauss-Jordan, se tiene que llegar a la forma escalonada, ¿cierto? ¿Sí es eso claro? Sí, profe. Sí. O sea, el proceso se acaba, el proceso de Gauss-Jordan se acaba cuando quede escalonada reducida. Profe, qué pena, yo tengo una pregunta. Dime. Cuando yo busco la escalonada reducida, yo como ya tengo el pivote de la primera fila, lo que hago es buscar los ceros de esa columna primera, ¿cierto? Sí, primero, o sea, una vez tengo el pivote de la primera columna, busco los ceros sobre esa columna. Sí. Sí, Y profe, luego trato de hacerlo en las eh, columnas siguientes. sí, exacto, pero entonces el segundo pivote, el de la segunda fila, me dio en la tercera columna. No hay problema. Eso significa, no olviden que el pivote tiene que estar a la derecha, pero no necesariamente pegadito a la derecha. Eso lo mencionábamos creo que en la sesión del lunes, que si no puedo conseguir el pivote en la segunda columna, es porque en la segunda columna no habrá pivote y me paso a la tercera columna. ¿Sí? Sobre la Pero, segunda fila también. Sí, profe, ya entendí, ya sé. Entonces, si yo tengo el pivote ahí,
yo tengo que buscar en esa los En ceros, esa tanto columna, arriba como los abajo, ceros. ¿no? Donde haya pivote, busco los ceros en esa columna. Ah, Esa es la listo, idea de listo, Gauss-Jordan. perfecto. ¿Alguien más iba a decir algo, perdón? Pero ya con lo que dijeron ya me resolvieron la duda. Sí. Mientras ustedes van escribiendo, yo voy haciendo mis cuentas también. Listo, aquí en pantalla, para que ustedes me digan si estamos de acuerdo o no. No voy a escribir las operaciones que voy haciendo porque pues, me demoro un poquito más. Entonces, más bien solo copio las matrices y vemos si estamos de acuerdo o no. Si ustedes me dicen, no, profe, no entiendo de dónde sacó eso, pues lo revisamos. Es como para estar de acuerdo con este proceso de Gauss-Jordan. Entonces voy a poner la original. Tengo eso. 1, 2, menos 4, 20, 2, 4, menos 9, 30, y 3, 6, menos 13, y 5. 6, 13. Pues yo me demoro en hacer mis cuentas, ¿no? Entonces me va a saltar también pasitos, no, yo no voy a hacer todo en detalle, porque pues tampoco la idea es eso. Profe, una pregunta es que me surgió ahorita. ¿El pivote debe ser 1 o puede ser también -1? 1 obligatoriamente. Si es menos Ah, 1, tienes que cambiarlo para que quede convertido. Sí. ok, Pivote es un 1. 1. ¿Listo? listo. 2 por 20 menos 40, más 30, 10. Si me equivoco, me corrigen, que puedo equivocarme en algún lado. Aquí sería 0, 0. Y menos 3, aquí sería menos 3 por menos 4, 3. Menos 4 da 12, menos 13 da menos 1. Listo. Y menos 3 por 20 da menos 60, más 50 da menos 10. Quiero que me digan si estamos... Aquí hay 2 pasos. O sea, este fue 2 operaciones elementales que hice para conseguir los ceros aquí abajo y me quedó así. ¿Sí estamos de acuerdo con los valores? Sí, Sí, señor. están perfectos. Sí, profe. Listo, pues. Aquí es donde viene lo que les comentaba, precisamente lo que preguntaba el compañero. Aquí no puedo poner pivote. Ahora, yo les decía a ustedes, si aquí hubiera un 0, yo podría poner un pivote si aquí hubiera un 1. Si aquí hubiera un 1, aquí abajito, yo podría intercambiar la fila y me queda el pivote acá. El problema es cuando, y esto creo que lo dije la vez pasada, yo tengo un 0 donde debería ir el pivote y abajo también es 0. Entonces, en ese caso, no puedo conseguir el pivote acá y lo tengo que buscar aquí. Y para buscarlo ahí, lo más recomendable es multiplicar toda la fila por menos 1. Y cuando hago ese ejercicio, me queda el 1 acá que necesito. Voy a sombrear mis pivotes. Y este menos 10 se convierte en 10. Y el último paso es eliminar tanto el de abajo como el de arriba. ¿Cierto? Entonces, ese proceso, también lo voy a mostrar como en un solo tablerito, es para ver que ustedes estén de acuerdo y que estemos de acuerdo con las operaciones ahí. Profe, ¿cómo es que hiciste para que se convirtiera en +1 por -1? Lo multipliqué toda la fila por menos 1. Ok. Que es lo mismo que dividirla por menos 1. Multiplicar por menos 1 es lo mismo que dividir por menos 1. Entonces, Ok. eso, como la misma idea. Aquí queda 0, 0. O sea, no anoto las operaciones. Espero que ustedes tengan claro qué operaciones apliqué acá. Obviamente, todas tienen que ser operaciones elementales. O intercambio, o multiplicar una fila por un número, o esa operación tipo 3. Y acá sería multiplicar por 4 la segunda
y la primera, entonces aquí me queda 0, y esto me queda 4 por 10, me da 40, más 20 me dio 60. Y aquí llegué. Eso fue Gauss-Jordan. ¿Hay algún problema? ¿Hay algún dato con el que no estés de acuerdo? Atrás, dime. A mí me dio lo mismo. No, porque según la condición de forma escalonada reducida, lo único que se requiere es que los pivotes estén corridos a la derecha y que donde haya pivote, todo lo demás se convierta en cero. Pero como en esta columna no hay pivote, pues no hay que hacerle nada. ¿Sí me hago entender? Entonces, esta columna no hay que manejarle nada. Aquí cumple con todo para estar en la forma escalonada reducida. La forma escalonada reducida tiene 4 condiciones, de repente para aquellos que no estuvieron en esa sesión de clase. Y es lo de los pivotes, que el primer elemento distinto de 0 sea 1 en cada fila, que los pivotes se vayan corriendo hacia la derecha, que si hay una fila que tenga ceros, tiene que quedar por debajo, estoy hablando de la parte izquierda, y que donde haya pivote, todo lo demás es igual a 0. Eso es lo único que se pide, nada más. Bueno, que no es poco, ¿no? O sea, son 4 condiciones, siempre las que hay que verificar. Entonces, en el proceso de Gauss-Jordan se garantiza que uno llega al final a cumplir esas 4 condiciones. Entonces, este 2 de acá no genera ningún problema. Ahí terminó nuestro proceso. Ahí ya quedó escalonado, reducido. ¿Sí es claro eso? Sí, correcto. Y entonces quiero que miren lo que pasa en la forma escalonada reducida. Miren el caso al que corresponde. Aquí no hay ninguna inconsistencia, y hay una columna, la de la mitad, que no tiene pivote. Entonces, cuando no hay inconsistencia y hay alguna columna que no tiene pivote, el sistema tiene infinitas soluciones. Para esa persona que me preguntaba por otro caso de infinitas soluciones. Este es otro ejemplo de un sistema que tiene infinitas soluciones y que se evidencia a partir del método de Gauss-Jordan. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, profe. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera que discutamos? Yo quiero seguir haciendo ejemplos hoy. O sea, ahorita vamos a entrar a pausa. En 1 o 2 minutos entramos a pausa. De 10 minuticos y vuelvo y les quiero mostrar ejemplos, pero ahora, como para que no nos acostumbremos a que todo tiene que ser o 2 por 2 o 3 por 3 o misma cantidad de ecuaciones que de variables, quiero empezar a mirar sistemas de ecuaciones lineales no cuadrados, es decir, que tienen diferente cantidad de ecuaciones y diferente cantidad de variables. Y que veamos que ahí aplica exactamente la misma teoría que hemos presentado hasta ahora. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Todos? Listo. Entonces vamos a hacer la pausita que les mencionaba. La 1:54. Volvamos a las 2:05. 10 minuticos para que los que están en sus casas pues descansen del computador y los que están acá pues puedan ir al baño, cualquier cosa. 10 minuticos, nos vemos y seguimos con más ejemplos para como dejar clarificado esto de la solución a través de Gauss-Jordan. Nos vemos entonces. Cristian me escribió algo en el chat, no sé si Cristian todavía sigue. Ya te doy como la información para lo de la nivelación, apenas volvamos de la pausa. ¿Te parece?
Bien. ¿Me escuchan allá en sus casas? Muy oscuro, ¿no quieren prender la luz? Pues está bien así. Vamos así. ¿Sí me oyen allá en sus casas? Sí, Listo. profe. Sí, señor. Entonces, Cristian, antes de que se me olvide, espérate un segundo. Eso está en... ¿Cómo se llama? Nivelación. Listo. Tin, 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 tin. Aquí tengo el enlace. Entonces, ahí Cristian te envió un enlace. Ah, no, qué pena contigo. No es este. No es un enlace, no es este enlace, es este. Olvida ese que ese es uno de Google Meets. Ese no le hagas caso. Ese es de otra cosa. Es este que voy a enviar, el de abajo. Es un formulario en Google para que te inscribas, para que mañana puedas asistir a la nivelación. Y ahí te van a comentar, enviando por esa información, van a darte los horarios y el espacio para asistir a ese taller. ¿Listo? Si alguien de los que está acá lo necesita en algún momento, yo se lo puedo enviar. Bien. Entonces, ¿dónde estoy? Acá. Entonces, como les decía ahorita, antes de salir a pausa, yo quiero que veamos algunos ejemplos de la aplicación de toda la teoría del método de Gauss-Jordan, pero ahora con sistemas donde la cantidad de ecuaciones no es igual a la cantidad de variables, que es, digamos, que como los casos más especiales, porque cuando tiene la misma cantidad de ecuaciones que de variables, digamos que son como bastante sencillo entender esta teoría. Pero cuando cambia la cantidad de ecuaciones y la cantidad de variables, cuando son diferentes, es donde hay que ser muy cuidadoso con el manejo de estos conceptos que hemos visto hasta aquí. Quiero que arranquemos con algo sencillito, un sistema con dos variables, pero con tres ecuaciones. Segundo, perdón. Profe, qué pena, ¿tú podrías subir un momento? Es que quiero ver algo del anterior ejemplo. Listo, pues. Este de acá fue, sí, este. Tú me dices si ya o si tienes alguna inquietud. No, ya, profe, tranquilo, gracias. Listo, pues. Entonces, vamos con este sistema que les estoy mostrando acá y vamos a revisar todo. Aquí entra en juego toda la teoría. Entonces, la teoría arranca. ¿Alguien está diciendo algo, perdón? La teoría arranca con la representación matricial. Entonces, como es un sistema con dos ecuaciones y tres variables, perdón, con tres ecuaciones y dos variables, la representación matricial va a tener dos filas y tres columnas. Voy mencionando algunas obviedades en el camino. Entonces, aquí está mi representación matricial. Tengo mi lineecita que separa y la columna independiente, lo que está al lado derecho. Y aquí van los números. 1, 3, 9, 2, 5, 10, 3, 2, 10. Ustedes pueden ir avanzando naturalmente en el proceso de escalonamiento. Como siempre no voy a escribir, o mejor que no como siempre, como he hecho el día de hoy, no voy a escribir las operaciones.
como por ahorrarme. Simplemente voy mostrando el proceso de escalonamiento. O sea, esto uno lo puede hacer en la cabeza, como que uno tiene clara la operación y entonces uno puede hacerlo ahí. Aquí va 0 y para eso fue que multipliqué por menos 2. Aquí va un menos 7. Y aquí es menos 2 por 9 menos 18, más 10, menos. Y en la siguiente es otra vez menos 3, aquí va un 0. Menos 3 por 3 menos 9, más 2 menos 7. Y menos 3 por 9 da menos 27, y menos 27 más 19 da menos 3. Ese fue el proceso con la primera columna. Quiero que por favor me lo confirmen, a ver si estamos de acuerdo. O sea, aquí hay dos operaciones elementales. Es que como que las hago todas en un solo tablerito. Pero pues hay un paso intermedio, claro. Es que me lo ahorro. ¿Hasta ahí vamos bien, los que están en casa? ¿Hasta aquí vamos bien y claritos? Sí, profe. Listo. Ahora necesito poner el pivote acá. Entonces aquí multiplico. Divido por menos 7. Entonces aquí 1, aquí 8 séptimos. Y luego convierto este de acá en 0 y el de arriba en 0. Para que, como aquí hay pivote, voy a seguir sombreando mis pivotes, como para tener esa referencia. Pues con este pivote, donde hay pivote, toca convertir todo lo demás en 0. Entonces, rápidamente, esto lo hago en un tablerito. Aquí abajo 7 por 1, 7, más menos 7 da 0. Y 7 por 8 séptimos da 8, más menos 8, aquí da 0 también. Y ahora hacia arriba es con menos 3. Entonces, bueno, menos 3 por 0, 0, más 1, 1. Menos 3 por 1, 1. Menos 3, más 3 da 0. Y menos 3 por 8 séptimos, eso es menos 24 séptimos. Y menos 24 séptimos más 63 séptimos. 4 más 63. Quería ser, me corrigen, creo que es 39 o 29 séptimos. Ustedes me dicen si escribí bien esto. Revisen esa última cuenta, que ahí tengo mis inquietudes. Menos 3 por 8 séptimos, 24 séptimos, menos 24 séptimos, 63 menos 24 es 39, sí. 39 séptimos. ¿Sí o no? Por favor, confírmenme. No, Sí, no, algo que no está claro. ¿O estamos bien ahí? Por favor, eso Profe, sí. ¿qué operación formulaste Dime, no te entendí. para hacer el cero, los ceros del final? 33 Para séptimos. los ceros de la última fila. Otra vez no te entendí la pregunta, es que estaba escuchando varias voces al tiempo. ¿Qué me dijiste, Santiago? Ok. Que los ceros de la última fila, ¿por qué operaste? ¿Por qué número? O sea, ¿qué operación Yo hiciste? aquí hice dos operaciones. La primera fue 7 por F2 más F3. Y así eliminé la tercera fila. Y luego la siguiente operación, esto se ve así. Listo. Luego la siguiente operación que hice fue para eliminar el de arriba. Eso fue menos 3, con un paréntesis. Menos 3, ¿por qué no me deja? Menos 3
por la fila 2 más la fila 1. Esas son las operaciones que apliqué ahí. ¿Sí? Ok, ok. Gracias. Igual pues confirmen a ver si estamos de acuerdo o no con el escalonamiento. ¿Alguien iba a preguntar algo más? Es que me dio 33 séptimos. 33, entonces mira la operación, es menos 3 por 8 séptimos, que eso es menos 24 séptimos. Sí. Menos 24 séptimos. ¿Y Entonces hablo de la 9? calculadora, menos 24 séptimos más 9, a mí me da 39 séptimos. No sé si a ti te da diferente. Más 1 nomás, F1, a la fila. ¿Bien? Va a hacerlo, profe. Revísalo a ver. Mientras. Sí, profe, da eso. Mientras vamos revisando, o sea, mientras algunos revisan las cuentas y eso, para los que ya están de acuerdo, lanzo la pregunta. ¿A cuál de los 3 casos corresponde? Por aquí me dicen que al segundo. ¿Están Única todos de solución. acuerdo ahí? Sí, profe, única solución. Única solución, ¿cierto? Yo espero que sea claro. Miren que no hay inconsistencia, lo que pasa es que aquí quedó, me lo escribo más como las fracciones para que se vean como todas alineadas. 8 séptimos, y no lo voy a convertir en fracción, y este queda 39 séptimos, así mejor. Como que todo le queda a uno alineado. Aquí no hay inconsistencia, por ningún lado, ¿sí o no? Y todas las columnas tienen pivote. Entonces, como no hay inconsistencia y todas las columnas tienen pivote, tiene única solución, y lo de la derecha, bueno, aquí, o sea, aquí hay que hacer como una puntualización, y es, aquí hay 2 variables. Entonces, la solución debe tener 2 componentes. Las 2 componentes son esta de acá y la siguiente. Este 0 de aquí abajo no toca ningún pito con la solución. O sea, la solución, el sistema tiene única solución. Entonces, como aquí hay más ecuaciones que variables, pues aparecen más números al lado derecho. Pero pues a la hora de hablar de la solución, pues como son 2 variables, pues las soluciones son los 2 primeros. Entonces la primera componente es 39 séptimos y la segunda componente de la solución es 8 séptimos. Entonces, este es un sistema de 3 ecuaciones por 2 variables. El 3 por 2, lo llamaría 1, que tiene única solución. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Entonces, si yo el sistema de ecuaciones quito la última fila, la de 3x1 más esa, la quito y hago el Gauss en solo las 2 de arriba, ¿me tendría que dar lo mismo? Tal vez sí, en algunos casos, o sea, es que no, o sea, yo creo que en la mayoría de los casos sí. Lo que pasa es lo siguiente, y entonces aquí entra una explicación un poquito teórica. Sí es verdad que hay una ecuación que tal vez uno pudiera quitar desde el principio, pero eso uno solo se entera hasta el final, ¿no? O sea, digamos que lo que tú planteas no suena muy práctico, porque es hacer todo el proceso de Gauss-Jordan para darse cuenta que había que quitar la tercera ecuación. Entonces, ¿tú para qué? O sea, esto tú lo sabes ya cuando solucionaste el sistema. Entonces, no tendría mucha practicidad que tú hicieras todo Gauss-Jordan, dijeras, ah, ya me di cuenta que tocaba eliminar la tercera ecuación y volver a arrancar otra vez con el Gauss-Jordan, cuando aquí tienes la respuesta. Entonces, eso por un lado, o sea, digamos que es una pregunta que no tendría mucha practicidad. Pero con respecto a la respuesta específica, sí es verdad que hay una ecuación que estaría sobrando, que solo se podría determinar eso al final de Gauss-Jordan, pero lo que pasa es que como en algunas ocasiones se hacen intercambios de fila, es posible que no sea la tercera la que hay que quitar. Es posible que la que hubiera que quitar fuera otra.
Entonces, garantizarte que es la tercera ecuación, la que habría que quitar en este caso, no sería del todo correcto. Entonces, yo prefiero que no lo pienses así, porque en primer lugar lo que te digo es impráctico. O sea, tú ya te das cuenta al final que sobraba una ecuación, pero ya te das cuenta al final cuando ya la resolviste. A priori, no podrías haberlo sabido. Entonces, no tendría mucho sentido eso de llegar al final, decir, ah, bueno, quito la última ecuación y vuelvo y hago Gauss-Jordan. ¿Sí me hago entender con respecto a eso? Sí, profe, pero entonces si yo hago con las dos primeras eliminación o sustitución, tendría que dar lo mismo. Solo con En las dos teoría primeras. sí. En este caso sí, porque no hubo intercambio de filas. Pero si Ah, ok. hubiera habido intercambio de filas en alguna parte del proceso, no es la última la que deberías haber quitado. Ah, Podría sí, haber sí. sido alguna de las otras dos. ¿Sí me hago entender con ese criterio? ¿Con ese argumento? Sí, O sí, sea, es profe, más sí. complicado de lo que parece. Es más complicado de lo que parece. Esa parte que tú estás mencionando. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí me hago entender hasta ahí? Entonces, miren cómo la misma teoría aplica para sistemas de diversa cantidad de ecuaciones que de variables. Quiero mirar un ejemplo, digamos que al revés. Ya no 3 ecuaciones y 2 variables, sino ahora, perdón, sino ahora 2 ecuaciones y 3 variables. Entonces, quiero que miremos el siguiente ejemplito. 2x1 más x2 menos x3 igual a 20. Y 4x1 más 2x2 menos x3 otra vez y ahora igual a 10. Entonces, yo voy haciendo el proceso de escalonamiento, ustedes lo van haciendo paralelo conmigo y me dicen si están de acuerdo o no con lo que voy mostrando. De 2 por 3. Aquí está esto. No tiene línea vertical ahí. Entonces, rápidamente escalonamiento. Primero busco el pivote. Primero busco el pivote. 1. Ustedes me excusan que no escriba las operaciones, igual como la vez pasada, si alguien me dice, no, profe, no entiendo qué operación hiciste ahí, yo la muestro, pero es como por ir, no tiene que estar escribiendo a cada rato eso. Pero por si alguien necesita ver qué operación estoy haciendo intermedia, me dice. Esto es un 0 porque es menos 4. 0. Aquí es menos 4 por menos 1 medio da 2. Menos 1 da 1. Y menos 4 por 10 da menos 40. Más 10 da 30. Igual puede que yo me equivoque. Entonces, por favor, cualquier cosa que tengan duda, que tengan como que lo estén dudando, por favor me dicen. Aquí da 0 y aquí da, eso es 30 por un medio, que eso es 15, 30 por un medio, que eso es 15, más 10 por un medio, 20. Revisen por favor.
Si lo hice bien o no. La última, si esta de acá, ¿cierto? Dame un segundo. Menos 4 por 10 menos 40 más 10. Gracias. Sí, profe, a mí Menos también me da menos 30. 30. Eso me cambia la respuesta de aquí arriba. Es menos 30 y menos 30 por un medio es menos 15 y menos 15 más 10 es menos 5 acá. Ahora sí, o sea, no teman decirme que me equivoqué. No me puedo equivocar en alguna cuentica ahí. ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces, me dan el sistema, le aplico Gauss-Jordan, viene la pregunta clave. ¿A cuál de los tres casos corresponde? No tiene solución, tiene única solución, tiene infinitas soluciones. ¿Tiene única solución para mí? Me pasa, depende del tipo de solución. Aquí me dijeron que era única. ¿Es cierto que es única solución? O bueno, es que creo, bueno, también porque creo que como hay dos respuestas, nada más aplicaría para X1 y X2. Es Para que X. mira, o sea, mira. O sea, tú tienes que revisar los criterios que hemos discutido al principio. A partir de esos criterios es que tú me dices si tiene única, o sea, no te pongas como a especular con respecto a lo que a ti te parece o tú intuyes. Nosotros tenemos unos criterios muy determinados, muy específicos, para determinar si no tiene, si tiene única o tiene infinitas. Entonces, ese es nuestro marco legal para este ejercicio. ¿Sí me hago entender? Entonces, no jueguen con ideas, porque es que esto pasa muchas veces, que como ustedes tienen cierta idea de que alguna vez han visto esto, entonces tratan de pegarse como de esa intuición. Pero aquí ya no tenemos intuiciones, aquí tenemos afirmaciones concretas. Por eso es tan importante la teoría acá. De acuerdo a esos tres criterios, si quieren los devuelvo hasta ahí. Profe, son infinitas soluciones, ¿no? Sí, serían infinitos, ¿no? Miren el caso de infinitas. No hay ninguna inconsistencia y hay alguna columna que no tiene pivote. Entonces miremos acá. Entonces miren cuál es el aspecto que uno revisa. Uno revisa primero inconsistencias. Si no las hay, si las hay es que no tiene solución. Si no hay inconsistencia, como en este caso aquí no hay ninguna inconsistencia, entonces miramos si todas las columnas tienen pivote o si hay alguna que no tenga pivote. Y en este caso hay una columna que no tiene pivote. Y como en la columna segunda no tiene pivote, eso significa que el sistema tiene infinitas soluciones. Voy a ponerlo aquí en paréntesis. No hay inconsistencias y en este caso la segunda columna no tiene pivote. Entonces, el criterio es lo más concreto y específico posible. Digamos que ahí no hay margen de especulación. Ahí no hay margen de decir, no, a mí me parece que sí o tal vez no. Y no tomen a mal que les diga esto, porque no es una crítica ni un regaño, sino es simplemente para que lo tengan en cuenta. Toda esta teoría la construimos precisamente para darle un fundamento sólido a las afirmaciones que hagamos. Es como lo de escalonado reducido. Ustedes no pueden en este momento decir, pues a mí me parece que ya quedó escalonado, o yo creo que todavía no está escalonado. No. Nosotros tenemos 4 condiciones que tenemos que revisar para saber si ya quedó escalonado o no está escalonado todavía. Esa es como la importancia
de que nos hayamos metido en la parte teórica. Y en la parte teórica nos garantizan que el sistema tiene infinitas soluciones. ¿Sí? ¿Sí me hago entender ahí? ¿Sí es claro para todos ese hecho? Sí, profe. Y no tomen a mal que les diga esto, o sea, no es un regaño ni mucho menos, me parece natural. Ustedes, estoy seguro que en algún momento hablaron de sistemas de ecuaciones lineales en su colegio, es posible, o que lo hayan visto en otros lados. No sé con qué tanto rigor, pero esto que estoy mostrando es la perspectiva teórica que nos regala ese rigor. Entonces, aprovechemos para evitar como caer en ambigüedades con respecto a esto. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Claros hasta ahí? Alguien me preguntaba, creo que era tu pregunta hacia dónde apuntaba la persona que está aquí en el salón. Entonces, a ver si fue que me equivoqué. Cuando yo estaba acá, yo lo que hice fue multiplico la segunda fila por un medio, voy a escribir esa operación acá, esa es un medio por la fila 2 más la fila 1. ¿Por qué un medio? Para eliminar este menos un medio de arriba. Entonces, un medio por menos 30 a mí me dio menos 15. Y menos 15 más 10, de ahí sale el menos. ¿Sí? O sea, aquí jugamos con operaciones entre diversos sistemas numéricos. Entonces, ustedes empiezan a ver acá, esperaría yo, como la utilidad de todos y cada uno de los aspectos que hemos discutido. O sea, aquí no hay desperdicio. Lo del escalonado reducido me sirve para determinar cuándo terminó el método de Gauss. Entonces no hay especulación sobre ¿será que ya acabé? ¿Será que no acabé? Hasta que no quede escalonado reducido, no descansamos. Esa es como la primera. Lo de las operaciones elementales, que son las operaciones que podemos utilizar en ese ejercicio. Y lo de los 3 criterios que vimos al principio es lo que nos permite identificar a cuál caso corresponde. Alguien me iba a preguntar algo, ¿cierto? ¿O entendí mal? Listo. Quiero que empecemos a sacar algunas conclusiones interesantes, que les puede resumir bastante el trabajo en algunos ejercicios. Estos, yo siempre los pongo como notas. Claro, cuando digo nota es algo que uno puede notar sin necesidad que se lo digan, pero que uno puntualiza porque puede ser importante. En un sistema que tiene menos ecuaciones que variables, nunca tiene única solución. Eso es un teorema o un hecho fácil de demostrar. ¿Por qué? Entonces quiero que miren el razonamiento. Cualquier sistema que tenga menos ecuaciones que variables, nunca va a tener única solución. Porque para tener única solución, todas las columnas deberían tener pivote. Pero cada fila máximo tiene un pivote. Entonces, la cantidad de pivotes es máximo la cantidad de ecuaciones. Y si hay más variables que ecuaciones, no es posible que todas las variables vayan a tener pivote. Miren el ejemplo de acá. En este ejemplo no hay forma, o no hubiera habido forma, con ningún, o sea, si el sistema es de 2 por 3, no hay forma que haya la misma, que todas las columnas tienen pivote, porque máximo va a haber 2 pivotes, porque máximo hay 2 ecuaciones. Entonces, para que todas las columnas tuvieran pivote, por lo menos debería haber
Debería haber más ecuaciones que variables. Entonces, en este tipo de sistemas que tienen menos ecuaciones que variables, nunca tienen única solución. Entonces, uno ya arranca, me dan un sistema de 3×4, 3 ecuaciones con 4 variables. Yo ya sé que nunca va a tener única solución. Entonces, lo que tengo que entrar a discriminar es si va a tener infinitas o si no va a tener ninguna. Entonces, lo que yo entro a mirar ahí son las inconsistencias. Si hay inconsistencia, no tiene solución. Si no tiene inconsistencia, entonces va a tener infinitas soluciones. Entonces, esto es un comentario que les puede servir de guía en algún momento. Cuando ustedes tengan como alguna duda, entonces digan, ah, no, mire, este sistema tiene menos ecuaciones que variables. Entonces, es imposible que tenga única solución. Entonces, solo quedan los otros dos casos. Y ustedes entran a mirar cuál de los otros dos casos corresponde. Eso les ahorra la revisión de uno de los tres casos. Cuando el sistema tiene menos ecuaciones que variables. Como les digo, es algo que uno mismo puede interpretar, pero que yo lo puntualizo acá porque les puede ser útil en algún momento. Quiero que miremos un sistema grande. Porque de esta naturaleza de sistemas o de ejercicios es que va a estar o va a ser parte de la última actividad evaluativa del corte. Entonces, para que ustedes vean cómo es el modelo. Consideremos el siguiente sistema. No estoy diciendo que sea este, el de la segunda actividad evaluativa. Simplemente digo que es como lo que podría llegar a preguntar. 4 variables. No, perdón. 3 variables. Tampoco los voy a agregar. Ve ahí. Cuatro ecuaciones, 3 variables. Quiero que me hagan todo el ejercicio. Si no acabamos hoy, no hay problema. Quedan como 10 o 15 minutos de clase. Si no acabamos hoy, lo terminan en su casa y lo discutimos la sesión del lunes. Pero me interesa que ahora sí apliquemos toda la maquinaria que tenemos. ¿Listo?
Bien. ¿Cómo les fue? ¿Muy largo? Sí, profe, bastantico. Claro, es que esto operativo. Les voy a dar un consejo. No sé si esto les aclare o no, o lo les simplifique el proceso. No olviden todo el margen de operaciones que tienen. O sea, tienen 3 tipos de operación para utilizar. Entonces quiero como, aquí un compañero dice que ya concluyó, quiero como, pues que nos mencione, a ver si es por ahí hacia dónde va. O sea, yo sé cuál es la respuesta. Entonces, dependiendo de lo que el compañero diga, yo les digo sí o no. Igual lo revisan y lo concluyen. Y el lunes, dado caso, lo discutimos, si no lo han cerrado definitivamente. Entonces, quiero que miren lo siguiente. Simplemente es como una ayuda. Esta es la matriz original. Tan, 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 tan. De pronto, por eso es que a veces se les alarga un poquito. 3 menos 2, 40. Y 4, 2 menos 2. 2 y 5. Listo. ¿Qué es lo primero que uno debe intentar? ¿O qué es lo primero que uno debe lograr en este esquema? Que aquí le quede 1. Yo creo que ahí estamos todos de acuerdo. Sí, Para hacerlo, dime. sí, de acuerdo. Para hacerlo, un camino es hacer lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Dividir toda la primera ecuación por el número. Pero si ustedes miran este sistema, ustedes pueden conseguir ese 1 de una forma muchísimo más sencilla. Porque es que si miran la tercera fila, en la tercera fila, aquí hay un 1. Entonces, si yo intercambio la primera fila con la tercera fila, ya me queda el pivote que necesito en la primera columna. No olviden que nosotros podemos intercambiar filas. Entonces, si ustedes hacen o utilizan esa otra operación elemental, que es intercambiar filas, que ustedes verán que casi nunca la hemos utilizado, es porque casi nunca es estrictamente necesaria, pero en muchos casos simplifica varios procesos. En este caso, por ejemplo, a pesar de que no es necesario intercambiar filas, lo pueden utilizar y les puede simplificar el proceso. Entonces es como un consejo. Si ustedes intercambian la primera con la tercera, les voy a copiar esto acá y le pregunto al compañero, mientras tanto veme diciendo, ¿qué tipo de solución te dio? Dime. O sea, de los 3 tipos, ¿cuál te dio? No tiene solución. Efectivamente. Entonces, ese sistema no tiene solución. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Si yo no intercambio esa fila y aún así intento reducirla, ¿sí tiene que llegar al mismo resultado? Sí, efectivamente. Todo termina Ah, llegando al mismo. entonces a Todo mí también termina me dio lo llegando. mismo, que no tiene solución. Sí, efectivamente. O sea, eso sí es un hecho. O sea, no importa el orden en el que hagan las operaciones elementales. Siempre al final los va a llevar al mismo resultado. Eso sí es un hecho confirmado. ¿Listo? Entonces, es una alternativa que pueden utilizar para conseguir pivotes si no quieren enredarse demasiado con cuentas al principio. Entonces, yo quiero que trabajen este ejemplo, que lo revisen. Vuelvo y repito, la respuesta es que no tiene solución. Esa es la respuesta.
pero quiero que hagan el ejercicio de desarrollarlo para verificar que efectivamente no tiene la solución, que no tiene solución. Pregunta, Rosa. Profe, en un sistema, ¿cuántas veces se puede cambiar las filas? ¿Las veces que uno quiera ¿Cuántas o veces sola- quieran? ¿Cuántas veces Ah, quieran? ok. ¿Cuántas veces sea necesario? O sea, como cualquiera de las operaciones elementales, pueden aplicar una operación elemental las veces que quieran, cuando quieran. Pero tengan en cuenta, es intercambio solo de filas, no de columnas. Carlos Felipe. Profe, es que yo lo resolví y en el tercer paso como que ya encontré una fila de ceros, pero el último término no era cero. Ya puedo decir ahí que el sistema no tiene solución. Yo diría que sí, o sea, yo diría que sí. Es que precisamente me estaban haciendo esa pregunta en este momento. ¿Será que apenas me aparezca la fila de ceros con algo distinto de cero al otro lado, ya puedo decir, así no haya acabado el proceso? Yo creería que sí, pero yo preferiría que hicieran el proceso hasta el final, para estar completamente seguros. O sea, en Profe, este momento no sabría cómo garantizarte. profe, Gracias, Herman. cuando en la última fila, bueno, si la última da en ceros, pues ya lo comprobé y me dio el resultado. Eso es que no, es lo que tú dijiste, es que no tiene solución. Sí, efectivamente, si hay una fila de ceros, o sea, si hay una fila que tiene ceros al lado izquierdo de la línea vertical y al lado derecho aparece un número distinto de cero, el sistema no tiene solución. Cuando llegamos a la forma escalonada reducida. Lo que me preguntaba el compañero era que si aparecía esa fila antes, ya lo podía afirmar. Yo creería que sí, pero yo, para estar totalmente seguro, llegaría hasta el final. ¿Listo? O sea, no te lo puedo garantizar, estoy casi seguro que sí, pero prefiero, como para no, como no llevarlos a equívocos, que esperen hasta el final, que hagan todo el proceso. ¿Listo? ¿Sí respondo a tu pregunta, Carlos Felipe? Sí, profe, sí. Listo, pues. Entonces, eso sería todo por hoy. Les recomiendo que revisen. Si dado caso, revisa si te sigue sin aparecer la segunda actividad evaluativa o ya revisaste y ya te apareció. Y ya te apareció. Entonces, les recomiendo eso, está para el lunes creo. Entonces, por favor, para que lo trabajen. ¿Listo? Y el lunes les dejaría la última actividad evaluativa de este corte. Nos vemos entonces. Muchas gracias por su tiempo y su atención. Hasta luego, Gracias, profe. profe. Que estén Gracias, profesor. Gracias, profe. que estén